Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos estudiando la mentalidad del reino, realmente cómo podemos modificar nuestra manera de pensar, ya que hemos recuperado el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cómo nos podemos manejar nosotros viviendo a la manera de un rey, de un verdadero rey, al modelo de Dios? Por eso nos ha hecho a su imagen y semejanza, para que podamos reinar, ¿no? Porque Él es rey y Jesús es rey de reyes. Y cuando escuchamos rey de reyes, ¿cuáles son estos reyes debajo de Él? Pues somos nosotros, ¿verdad? Y nos ha hecho rey y sacerdote para con nuestro Dios reinar aquí en esta tierra. Entonces, la primera cosa que podemos preguntarnos, ¿qué es un reino? Un reino no es una democracia. Eso debe ser bien claro. Es un territorio que pertenece a una persona. Un reino tampoco es una religión. Si no, sería limitar la Biblia a ser una religión. No es así, ¿no? No es una república, tampoco. Porque república viene de dos palabras, res y pública. Res que quiere decir la cosa y pública del pueblo. Res populis. Y eso no es, porque el pueblo no es dueño de nada. Es un reino es algo, un territorio que pertenece a alguien que es un rey. Un reino, ¿qué es? Es una influencia ejercitada por un rey sobre un territorio, ¿no? Y impactando este territorio con su voluntad, con su propósito. Un reino también produce una ciudadanía sobre la gente que expresa la cultura del rey y refleja la naturaleza del rey. Es una definición completa, ¿verdad? Porque tenemos que entender bien esto. Un rey tiene un impacto sobre su territorio. Un rey no es un títere ahí, una figura pública. No, es el dueño y es el que impone su cultura donde él está establecido como rey. Por eso cuando Jesús enseña a orar a los discípulos en Mateo 6:10, dice, venga tu reino, y después automáticamente hágase tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo, ¿no? La colonia, tierra del reino de los cielos, de la colonia del reino de los cielos, ahí se tiene que hacer la voluntad de Dios como se hace en el reino original. Y la única manera de saber cuál es la voluntad de Dios en el cielo, cómo podemos conocer cuál es el estilo de vida del cielo. Es una buena pregunta. Pues obviamente, conforme a lo que Jesús nos explica, ¿a qué vino? ¿Qué es lo que recuperó? ¿Ah? ¿Qué es lo que volvió a sembrar en nosotros? ¿Cómo se vive en el cielo? Se vive sano. Totalmente. Porque Jesús vino por su llaga a sanarnos en la cruz. Vivimos eternamente. La muerte ya no tiene poder. Vivimos gozosos. Vivimos en paz. Vivimos libres. Vivimos prosperando. Todo lo que hacemos funcionará, prosperará. Vivimos creciendo. Son unas partes de las cosas que así es la vida del reino de los cielos. Es la cultura de Dios. Las personas, ha habido algunas personas que han dado testimonio de que han sido llevadas al cielo, ¿no? Sí. Dios, por alguna razón, ha decidido que algunas personas hayan ido al cielo y hayan regresado a la tierra, ¿no? Qué tremendo. Por eso la palabra también dice que debemos de creerle a los verdaderos profetas, y recalco verdaderos, porque hoy en día muchos se dicen profetas. Sí, claro. Pero los verdaderos profetas, los profetas verdaderamente comprobados,
que hablan de personas que han tenido esta experiencia. Y eso es una de las primeras cosas que hablan. Ajá. Es que llegas allá y es que todo es hermoso. Sí. Es que hay una paz que no puedes entender. Es que los colores ni los puedes describir. Así es. Hay una presencia de la gloria de Dios, Ajá. ¿no? Todo esto que tú acabas de nombrar, hay Sí. gente que lo ha vivido, que lo ha experimentado y que Dios ha permitido que regresen al mundo Ujú. natural Sí. para que hablen de que esto es una realidad, de que es una verdad y que todos somos llamados a vivir conforme a esa voluntad de Dios Aquí. y como su reino es en Ujú. el cielo, Sí. sea aquí en la tierra. Sí. Pero a veces no lo creemos. No. No, no, no. Porque estamos demasiado viviendo terrenalmente. Y se nos olvida nuestra parte espiritual. Viene también de este sistema de religiones, porque la religión produce un sistema que la gente tiene que seguir, mientras que un reino produce una cultura en la cual vivimos. Y la cultura del reino es la cultura de la paz, del gozo, de las cosas que salen fácilmente. No, yo sé que mucha gente todavía está luchando con esto, que la vida de un creyente debe ser una vida fácil. Y que siempre quieren luchar por, no, nos debe de costar trabajo. Hay cosas con las cuales vas a luchar, que es tu propia carne, tu propia cultura, tu propia enseñanza, tus propias cargas. Toda la mentalidad que tenemos. Pero la mentalidad de esclavo otra vez. Exactamente. Porque no creemos que ya fuimos redimidos de esa mentalidad. Exacto. Es una tarea diaria. Yo sí, una exhortación a todos es establecer y cada mañana, Señor, ayúdame a establecer tu reino en mi vida hoy, pero de una manera práctica. Así. No nada más como una espiritualidad que se oye muy bonito. Ay, sí, Señor, que se haga tu reino, que se haga tu voluntad. Práctico. Sí. ¿No? ¿Cómo voy hoy a establecer el reino en mi vida? Ajá. Y la responsabilidad, ¿no? Sí. Que tengo que hacer yo para que se establezca el reino de Dios en mi vida. Sí. Sí. Sí, es que la cultura del reino provoca estilo de vida. Y es un estilo de vida normal, ¿no? Es diferente de la religión. Podemos amarnos los unos a otros no porque Dios nos dice de hacerlo, sino que es nuestra cultura. Es parte de lo que ya hay en nosotros, Ajá. la esencia. Ajá. A ver, lo que Jesús tiene, la esencia que hay en Jesús, Sí. si Jesús mora en nosotros, está en nosotros. Exacto. La misma esencia. Sí. Entonces, lo que Jesús pudo lograr, lo podemos lograr nosotros. Igualmente. Sí, nos lo proponemos, crucificamos la carne, tenemos una vida espiritual, nos fortalecemos en el espíritu, etcétera. No Sí. es de ya no tengo nada que hacer y ¡pum! De repente vas. No, No, no. tú tienes que convencer que eres de este reino. Tenemos que trabajar, Sí, ¿no? claro. Y hay un precio que pagar Sí. para obtener, para establecer esa verdad en nuestras vidas. Ya se nos fue dada, Sí. ya está disponible, ya está en nosotros, pero la tenemos que trabajar para que dé fruto y podamos decir, yo vivo conforme a la voluntad de Así Dios es. para mi vida. Sí. Sí. Sí, es igual en el dar. El dar no debe ser un esfuerzo, es un acto cultural. Un creyente, un heredero del reino de Dios, es un dador. La naturaleza es dar, La naturaleza exactamente. es servir. Sí, La naturaleza es ver por los demás. sí, sí. Y lo que se opone siempre al reino es la religión. La religión, el orgullo, el egocentrismo. Sí, que viene de lo mismo. Lo que se opuso a Jesús cuando hablaba del reino eran los religiosos. No eran los romanos. ¿Te das cuenta que los romanos no dijeron, viene a establecer otro imperio aquí? No, ellos no estaban preocupados por esto. Los religiosos estaban preocupados
que un nuevo reino iba a regresar a la tierra. Es tremendo esto. No querían perder su poder Sí. que habían adquirido, y me atrevo a decir usurpado, Sí. en muchas formas, porque la verdad era una religiosidad de condenación y de culpa. La religión intenta reemplazar el reino de Dios, porque la religión es de Satanás, no es de Dios. Por eso hay fricciones tan fuertes entre todos los religiosos y Jesús, ¿no? Entonces vamos a ir a un corte y regresamos para seguir con este tema de la oposición un poquito ahí entre la religión y el reino de los cielos. Ya regresamos, seguimos hablando de la oposición que hay entre la religión, el reino de los cielos, ¿verdad? Porque hay diferentes intereses en mantener el poder sobre la tierra, porque la lucha es para este territorio. El territorio del reino invisible ya no se lucha. Satanás lo intentó cuando era Lucifer y perdió. Entonces ahorita ataca la colonia. Y ahí es donde se libra la gran batalla para este reino que nosotros hemos heredado, ¿verdad? Pero vemos ahí en la vida de Jesús cosas interesantes. Cuando Jesús fue arrestado, él nunca dijo una palabra cuando estaba en una corte religiosa. No. Le hablaban y quedaba callado, porque él no era un hombre de religión. Él estaba en una corte equivocada, porque Jesús es un rey, no es un sacerdote de una religión. Por eso dice ahí en Mateo 26, cuando está ahí toda la parte del juicio, Jesús callaba, no tenía nada que decir a los religiosos, ¿verdad? No tenía por qué darles cuentas, no tenía por qué someterse a ellos. No. Él tenía su reino que estaba por encima del reino de los religiosos. El supuesto reino de los fariseos. Sí, sí. De hecho, cuando lo mandaron con Pilato, que es un gobernador de un reino, es cuando él empezó a hablar. Dice en Mateo 27, 1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y después vemos ahí, Juan relata algo acerca de lo que pasa con Poncio Pilato en Juan 18, 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que soy rey? Yo para esto he nacido. ¡Wow! Y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Verdad? Es cuando Jesús realmente empezó a defender su reino, hablar de su propósito, contar a Pilato, sabes, yo he venido para esto.
recuperar un reino. No estoy ahí peleándome con estos religiosos. Ellos van por sus propios intereses. Yo vengo para establecer la verdad otra vez, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando Jesús encontró fe, no fue con los religiosos, no fue con sus discípulos. Les decían, ¿cuántas veces les decía? Hombres de poca fe. ¿Ah? Fue con un centurión. Porque un centurión entendía lo que es un reino y había detectado en Jesús alguien con la autoridad de un reino, de un gobierno. Entendía que esta persona, Jesús, era una persona investida de autoridad. Por eso obtuvo la sanidad de su siervo. Claro. Entendió, tú vienes ahí con un poder delegado, manda la orden. Y las cosas suceden. Si tú y yo podemos entender la autoridad que tenemos cuando hablamos sobre cualquier cosa, porque si hemos heredado el reino que somos rey, cualquier cosa que sale de nuestra boca es una ley. No es un consejo. No es un aviso. Hay que cuidar lo que hablamos porque tiene un poder legal muy tremendo. Tremendo. Entonces se hace lo bueno, pero también lo no bueno. Si declaras que te va mal o hoy me voy a enfermar, etcétera, cuidado con esto porque se hace ley también. Es un edicto que sale de nuestra boca. Es un decreto. Y como hablabas anteriormente, regresando otra vez a la mentalidad de esclavitud, si tenemos una mentalidad de esclavitud, vamos a estar hablando esclavitud. Y si estamos hablando esclavitud, vamos a estar viviendo esclavitud, porque lo que hablamos es lo que se establece. Sí. Entonces, qué importante es dedicar tiempo a cambiar, a transformar esa mentalidad de esclavitud a una mentalidad de rey, de heredero. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Es lo que hace la religión. La religión te pone en esclavitud. ¿Por qué? Porque en una religión tienes que apaciguar tus dioses con tus regalos, con tus obras. Mientras que cuando tú vives en un reino, exiges tus derechos de ciudadano. Y es totalmente diferente. Estás haciendo cosas a ver si te lo mereces, a ver si te lo ganas. Sí, exacto, exacto. Somos ciudadanos de un reino, no somos miembros de una organización donde funcionamos con nuestras emociones, ¿verdad? Nosotros nos basamos nuestros derechos sobre nuestra constitución. Aquí se dicen los derechos que tienes. ¿Y los podemos exigir? Sí, claro. ¿Reclamar? Claro, por ¿No supuesto. ceder? No. A veces lo cedemos. Por eso Jeremías 33 dice, clama a mí, reclama y yo te voy a dar tus derechos. Pero ¿cómo vas a reclamar lo que no sabes? O lo que no crees que puedes reclamar. Exacto. Es ahí donde la religión nos ciega el entendimiento espiritual, ¿verdad? Y aceptamos cosas que no deberíamos de vivir. Bajo un yugo que no es el correcto, ¿verdad? Hay un rey que tiene una familia y nosotros somos familia de este rey y este rey quiere extender su reino en la tierra y te ha escogido a ti y a mí para hacerlo. Y lo tenemos que hacer. Clamar, reclamar, enseñar a los demás la ciudadanía que vale la pena. Porque tu pasaporte de donde sea, lo tienes por un tiempo. Ni es garantizado toda la vida. Hay países que han desaparecido. Hay nuevos países que han aparecido. Entonces, la ciudadanía perfecta es la ciudadanía del reino de los cielos. La que hemos recibido nosotros, la que vamos a tener eternamente. Porque nuestro rey es eterno. Si el rey es eterno, el reino es eterno. Y fue anunciado este rey desde cuánto tiempo. Y él quiere que tú estableces ahí su colonia en esta tierra. ¿No? Culturalmente, espiritualmente, con poder.
Cuando hacemos un milagro, reflejemos la mentalidad del reino. El estilo de vida Sí, en el reino. sí. No es que se necesiten milagros en el reino, porque pues todo es perfecto. Allá sí. Pero aquí podemos hacer milagros, quiere decir establecer el estilo de vida del reino aquí, Ujú. en lo natural, Sí, milagrosamente. Sí, sí. Resolver en la tierra asuntos con recursos del cielo, Sobrenaturales. sobrenaturalmente. Es lo que tenemos que, a eso nos tenemos que dedicar, porque eso es lo que da el testimonio del poder que hay en el reino que nos ha llamado a reinar. No tenemos que pelear en fuerzas humanas los asuntos de la vida. Es ahí donde estamos equivocados. Es ahí donde Pablo dice, no te conformes con este siglo. Claro. No. Usa recursos celestiales. Es un privilegio poder entrar y salir del cielo constantemente para recursos. Ujú. Tener la palabra de Dios en nuestra boca para callar a Satanás, para frenar la maldad, para sacar fuera la enfermedad de un cuerpo. Todo eso son recursos propios y privilegios de nuestra ciudadanía celestial. Porque el reino de los cielos se ha establecido en esta tierra. Y nada más tienes que poner tu mente en conexión con lo que dice la Constitución e ir por las leyes del reino, la justicia del reino. Porque la justicia del reino no es una justicia que te condena, es una justicia que te justifica, que te hace apto para gobernar. A pesar de que Satanás te va a condenar diciendo que no puedes, que no eres una buena persona, que has fallado mucho, sigues siendo el heredero de este rey. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Vamos a seguir con este programa, todavía un programa más, porque sí es importante que entendemos que tenemos que modificar nuestra mentalidad terrenal para una nueva mentalidad, la mentalidad del reino. Muy bien, y mientras vamos a vivir siempre en victoria.